Bueno, gracias por la presencia. Los convocamos porque nos parecía que estábamos abordando una temática que era lo suficientemente importante como para hacerla conocer a todos en este momento, y agradecemos a algunos de los familiares que tanto han trabajado con nosotros para poder comprender la temática y expresarla en términos de un proyecto de ley. Estamos hablando específicamente de la información sobre el trastorno del espectro autista, que tampoco se habla y tampoco se conoce, y precisamente a veces el mismo término es utilizado como si fuese una forma de descalificar a otra persona, y yo en el primer libro lo he puesto en la soncera número 12 como para graficar qué significaba eso, y en la medida que hemos podido y acercado con los padres a trabajar, nos hemos propuesto ahondar en esta problemática y el conocimiento de esa problemática que nos sirviera como para modificar nuestra legislación al respecto. Desde 1943, el doctor Leo Kanner aplicó el término autismo a un grupo de niños y niñas ensimismados y con severos problemas de índole social y de comportamiento y de comunicación. En 1980 se lo considera casi como una entidad independiente con el nombre de autismo infantil. En el 87 comienza a definírselo como trastorno del espectro autista, que en definitiva grafica el marco en el que se desenvuelve este tipo de situaciones, y como trastorno autista se encuadra en un grupo de trastornos de inicio infantil conocido como trastornos generalizados de desarrollo. ¿En qué consiste esto? En la alteración en la interacción social, déficit de comunicación, un repertorio restringido de actividades e intereses. Lógicamente varía mucho de acuerdo al nivel de desarrollo y la edad cronológica de la persona de la que estamos hablando, niño, niña o persona con mayor edad. Altos niveles de umbrales del dolor, hipersensibilidad al oído y al ser tocados, reacciones exageradas a las luces y a los olores, síntomas que definen una conducta determinada. No es una enfermedad, es más lo que se ignora del autismo que lo que se sabe con certeza. Es más común en los hombres que en las mujeres. El 75% de quienes padecen autismo o trastorno del espectro autista tienen retraso mental. Se observa epilepsia casi en el 30% de los adolescentes con autismo. La detección temprana, que es uno de los objetivos que perseguimos a partir de esta legislación que presentaremos ahora, es fundamental para arribar a un pronóstico positivo de la evolución de lo que significa esto en sí mismo. Los datos que se tienen respecto de las estadísticas son escasos, casi prácticamente nulos. Tenemos que ver a otros países que han podido avanzar un poco más que nosotros y que nos dicen que estamos en 1 en 88 por cada 88 habitantes. En este caso estamos hablando de un número suficientemente alto e importante en término país, pero estamos hablando siempre con números prestados, con algo que no hemos podido redefinir ni apreciar nosotros mismos. Con lo cual, con los primeros pasos de una legislación acorde podremos ir ya por nuestras propias estadísticas, que no sirven para funcionarlo como números, sino que sirven para poder interpretar una realidad provincia por provincia, región por región, para tener un gesto seguro y tranquilo de lo que estamos actuando y sabiendo cómo podemos hacer en función de esa actividad para llegar con rapidez y cálculos y soluciones criteriosas. ¿Qué cosas se evalúan normalmente cuando uno se encuentra con este tipo de población? Porque por más que sea un universo relativamente chico. No balbucean hasta a los 12 meses no balbucea, no tiene gesto como decir adiós, digamos, el movimiento de la mano típico en cualquier bebé. A los 12 meses, no pronuncia palabras aisladas a los 16 meses, no dice frases espontáneas de 2 palabras a los 2 años. Gestos muy típicos y muy simples, pero que nadie quiere prestarle atención. Pareciera ser que por lo simple de la situación, por no comprender el formato o la manera de interpretar los gestos que la propia actitud del niño o de la niña están brindándonos, no se llega a un diagnóstico precoz, y ese diagnóstico precoz o la prevención inmediata que se pueda contener impide que se empiece a trabajar con conciencia sobre lo que está sucediendo. En esto, por eso insisto, la participación de la agrupación de padres TGD y de padres de TEA y padres y familiares de niños con autismo. Ellos se han puesto a trabajar con nosotros y a interpretar y hacer conocer lo que está sucediendo. Interpretar y hacerlo conocer hace que un montón de gente tome conciencia y nos devuelva. Esa devolución nos permita saber que estamos contando con un montón de gente que quiere involucrarse en este tipo de discusión.
Y ese hacer conocer entre los padres son estas 405.381 firmas de aquellos que están viendo lo que está sucediendo y empezando a prestar la atención también en términos profesionales, donde muchas veces especialistas en la materia esto no lo miran con la claridad y el cuidado que tiene que tener para que se busque esa detección temprana de la que estábamos hablando. De la misma manera, yo le quiero agradecer al ministro de Salud, al doctor Juan Mansur y al doctor Gabriel Scherling, secretario de Políticas Públicas en este tema, porque han colaborado con nosotros en todo lo que le hemos pedido para poder avanzar junto con los padres en datos específicos, y al doctor Carlos Tomada, que en el día de ayer estuvo en la casa precisamente por la Ley de Talleres Protegidos, con quienes hemos podido charlar sobre este tema. En primer lugar, presentamos hoy el expediente 3044/12, con el cual se crea el Protocolo Nacional de Prevención y Detección Temprana del Trastorno del Espectro Autista. Vuelvo a aplicarlo. Creamos el Protocolo Nacional de Prevención y Detección Temprana del Trastorno del Espectro Autista. Será obligatorio hacer esto, eso es lo que pretendemos que sea, porque no estamos hablando de un examen al que hay que someterlo 85 horas sin comer, hay que hacer un examen en el cual se les preguntan cosas muy simples, que con conocerlas, esas cosas, por simple que sean, se empieza a comprender hacia dónde está yendo la situación. Cuanto antes se detecta, más fácil se hace la situación para trabajar en él. Establece parámetros para la identificación temprana en niños y niñas a partir de los 18 meses. En la primera vacunación obligatoria a partir de 18 meses, en la primera consulta médica, el médico va a tener que realizar junto a los padres suerte de multiple choice, de cuestionario, como le quieran llamar, de desarrollo comunicativo y social en la infancia, lo que se conoce normalmente como el MCHAT, que ha dado resultados muy positivos. Este estudio se hizo por pediatras ingleses a 16.000 niños entre 18 y 20 meses, y esto demostró que el chat distingue los gestos mínimos que muestra el autismo, imperioso para nosotros hacerlo. Por eso buscamos que se incluya en la actividad y que el médico, en el momento oportuno de esos 18 meses, que es cuando se comienza a vacunar, tenga la responsabilidad y la obligación de tener que abocarse a llevar adelante esto que, como les digo, es tan simple como un multiple choice. Como pareciera tan tonto, pareciera ser que no ofrece ningún tipo de soluciones, sin embargo, da todo lo que estamos buscando de entrada en conclusiones oportunas. Esos resultados que se obtienen van a ir a la historia clínica del paciente, de la niña o del niño en este caso, con lo cual eso va a quedar registrado y para ser utilizado por los profesionales que tengan que intervenir a futuro. Se incorpora en el programa médico obligatorio la cobertura de diagnóstico, el tratamiento y las prestaciones correspondientes al trastorno del espectro autista. Ese sería el primer proyecto. El segundo proyecto es el 3042 del presente año. Vamos a una modificación de la Ley 24.901, que es de prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación integral de las personas con capacidad. Y en el mismo una modificación a la Ley 22.431 del Sistema de Protección Integral de Discapacitados. En septiembre pasado, del 2011, la Cámara de Diputados dio una media sanción a un proyecto de ley que modificaba estas dos leyes. Mi amigo Canchi Silvestre Beñi fue un activo motivador de esta situación y aprovecho para hacerle su homenaje, lo hemos perdido hace muy pocos días, pero un hombre de una honestidad intelectual fenomenal. Algunas de las cosas que hemos visto no estaban en el sentido de lo que estábamos buscando. Yo tenía entre mi carpeta para charlarlo con él cómo trabajar en tal sentido y lo hemos perdido en estos días, aprovecho para hacer su reconocimiento. La mayoría de las modificaciones que se introdujeron en estas leyes están en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con lo cual un enorme avance lo que estamos haciendo en ese punto. Pero hay un artículo, específicamente el artículo 6º, modificado, que no nos daba a nosotros las ventajas que pretendíamos perseguir con esto de la detección temprana y el tratamiento de las personas, niños, niñas o no tan niños, digamos, con autismo específicamente o con trastornos del espectro autista. Hemos modificado ese artículo que garantice que las prestaciones siempre se puedan contar con todas las prestaciones necesarias, prestaciones que aunque no lo dijera específicamente la ley o no lo cubriera específicamente la ley, los padres, ante la necesidad de hacerse de esas prestaciones, no les quedaba otro remedio que presentarse por la justicia, y la justicia decía que sí, porque era tan cierto como caía de madura la explicación en sí mismo, con lo cual nosotros lo que estamos haciendo es sortear ese paso. No mandemos a los padres a la justicia, resolvámoslo nosotros por modificación de la ley y que sea una prestación más la que tenga que cumplirse en ese sentido.
Estamos adecuando entonces el régimen de sanciones de la 24901, porque cuando hablamos de las prestaciones, que es imperioso tener en cuenta para cumplir con todo lo que nos marca el trastorno del espectro autista, es imperioso que se cumpla la prestación. Y si no se cumple la prestación, los responsables entonces van a tener que pagar las multas, que son el doble de las prestaciones, para que no nos olvidemos que esto es una cosa más que indispensable y que si no se soluciona en el tiempo y forma, las complicaciones que generan son mayúsculas y no podemos permitirlo porque la ley es sancionada y presupuestada precisamente para que las cosas salgan bien de la mejor manera posible y se resuelvan lo más pronto posible. Es muy grave el incumplimiento de las prestaciones, por eso duplicamos las multas en este caso. Hay otros temas importantes que resalta esta legislación. Proponemos que se garantice la participación del equipo terapéutico tratante de la persona para determinar el proceso de integración escolar. Proponemos incentivos para incorporar personas con discapacidad en la educación superior. En casos necesarios se autorice el ingreso en el ámbito laboral de la persona de apoyo, es decir, porque lo que estamos buscando, ayer lo decíamos cuando charlábamos con los padres y con el ministro Tomada y con todos los legisladores que formaron parte de la Comisión de Población y en el caso mío como presidente de la Comisión de Presupuesto, en ese plenario que discutíamos las leyes de los talleres protegidos, es que lo que se pretende en este caso no es tratarlo específicamente como un paciente, sino que si vamos a ir incorporando en cada uno de los ámbitos que está, que uno pueda incentivarlo desde la mejor manera que se pueda, en la medida que se vaya conociendo más sobre estos trastornos del espectro autista, para ir mejorando el formato en que la persona se integra a la sociedad, va a ser mucho más simple. Por eso es imperioso que no se deje para segundo plano cualquiera de las acciones que estamos pretendiendo llevar a la práctica. Pretendemos que se distingan servicios y establecimientos asistenciales. No todas las discapacidades o las capacidades diferentes pueden abordarse de la misma manera, ni compartir el mismo establecimiento. No es un producto enlatado, son personas con cualidades y particulares que hay que comprenderlas en su todo y tratarlo como tal en su todo para que eso pueda tener las ventajas que estamos persiguiendo cada vez que hablamos de una legislación de esta característica. Buscamos ventajas, las ventajas son inserción social. La inserción social es volver a la sociedad de la mejor manera que pueda cada vez que nosotros agregamos todos los elementos que tenemos a la mano. Y eso también es trabajo, es estudio, formación de las cosas que se pueden hacer en la medida que nosotros vamos dándole posibilidades ciertas de que vayan creciendo en ese sentido. Y el tercer proyecto, que es el 3043, es la licencia especial por hijo o hija diagnosticado con trastorno del espectro autista. La ley 24716 del año 1996, con muy buen criterio, si hubiese sido legislador lo hubiese votado con las dos manos, estableció una licencia especial de 6 meses sin goce de sueldo para la madre trabajadora, ahora en este caso trabajadora, en relación de dependencia ante el nacimiento de una hija o hijo con síndrome de Down. Bien gráfico, ante el nacimiento del chico o chica, niño, niña con síndrome de Down, la madre se le otorga 6 meses de licencia sin goce de sueldo. ¿Y de qué vive, vamos a decir todos? No, es muy simple, porque durante ese lapso la madre percibe el sueldo que estaba percibiéndolo como tal, que yo no será sueldo porque la licencia es sin goce de sueldo, como una asignación familiar. Le permite durante esos 6 años esos 6 meses abocarse específicamente a lo que significa aceptar la situación tan particular, que no es la muerte de nadie, es aceptarla y es ponerse a trabajar para ordenar las cosas y trabajar en consecuencia para que genere todas las conductas propositivas que van a beneficiar al niño y que lo van a poner en una situación 1000 veces, 10.000 veces mejor que cuando uno no comprendía lo que había que hacer y que era abocarse a atenderlo específicamente en ese punto. Para la dictación de la TEA es distinto, porque tenemos que esperar 18 meses para que a partir de 18 meses, a través del EMECHAT y en la charla con los familiares, vayamos viendo los puntos por punto que le podemos encontrar y si detectamos eventualmente elementos que nos puedan mostrar que no balbucea, que no tiene gestos específicos de saludo con la mano que son tan lógicos en cualquier bebé, que no dice 2 palabras seguidas, que no arma esquemas específicos que el EMECHAT los valora y los muestra con una cierta rapidez,
A partir de ese momento, entonces, ya un profesional se abocará específicamente a su tratamiento. Y si se aboca a su tratamiento, hay una forma fehaciente de demostrar si es que el niño o la niña está padeciendo, en este caso, de ese trastorno del espectro autista. Si lo demuestra en forma fehaciente, nosotros proponemos que a partir del momento en que se demuestra el trastorno en forma fehaciente, se le dé a la madre o al padre, en este caso, depende quién sea el que tenga que trabajar en este caso con más facilidad para hacerlo, no necesariamente tiene que dirigirse a la madre. En el otro caso estamos hablando de un niño recién nacido, es imperioso que sea su mamá, porque le tiene que dar la teta por un montón de razones específicas que tienen que ver con el niño. En este caso ya estamos hablando de un niño de 18 meses, puede ser la mamá o el papá. Lo que buscamos entonces es que se le dé la licencia por 6 meses sin goce de sueldo y en las mismas condiciones permitir que perciba lo que percibía como salario como una asignación familiar más, lo cual va a permitir entonces que esta situación se pueda contemplar de la misma forma que se hizo, insisto, con la ley 24.716, que me parece brillante e inteligentísima quien la planteó en aquel momento y que nosotros pretendemos copiarnos, porque es una muy buena forma de comprender un universo que, gracias a Dios, es muy chiquitito, pero que queremos nosotros abocarnos de lleno. Cuanto más rápido lo detecte, cuanto más se le pone encima el problema, deja de ser problema para empezar a hacer soluciones todos los días. Todos los días se encuentran avances cada vez que uno se pone a trabajar eso. Por eso la importancia de la detección temprana. Por eso el diagnóstico comienza, a partir del diagnóstico, un nuevo desafío. La familia tiene que aceptar la problemática, fundamental en todos los casos, y reorganizar esa familia para atender las necesidades de ese niño. Estamos proponiéndola entonces de la misma manera como lo dice la 24.716, los 6 meses de licencia a partir de la detección fehaciente del síndrome de la complicación del espectro autista y que puedan los familiares abocarse a su solución. Y mientras dura la licencia, el beneficiario percibirá, como les decía, una asignación familiar igual a los servicios que venía prestando hasta ese momento en su trabajo por su remuneración normal. Intentamos con esto cubrir todos los puntos. ¿Cómo detectarlo? Cuanto más rápido posible, mejor. La situación de algunos de los papás que nos han colaborado con nosotros, hay chicos que tienen 30 años, son grandes, y desgraciadamente se comprendió la problemática cuando eran bastante grandes. Todo ese tiempo que se perdió entre el nacimiento del chiquito y la detección es retroceso, es daño, eso es un tiempo perdido irreparable, porque no conseguimos absolutamente nada en eso. Entonces lo que pretendemos con esta primera parte es que achiquemos ese plazo a los 18 meses. Si los primeros puntos nos muestran que estamos en ese punto, ya es el profesional el que se aboca, el profesional tiene formas de demostrarlo, bueno, ya la familia tendrá que ocuparse específicamente de aceptar lo que está sucediendo, abocarse a las conclusiones que tiene que hacer, tomar la licencia, trabajar en consecuencia y poner a funcionar todas las prestaciones necesarias para meter al niño adentro de la sociedad en las mismas condiciones que estamos todos, funcionando de la mejor manera. De la misma manera la modificación de la 24.901 para que no quede ninguna prestación por resolverse, y cuando estamos viendo que las conclusiones terminan siendo judiciales, hagámoslas nosotros. Siempre se ha dicho en este gobierno, desde el 25 de mayo del 2003, que ante la demostración de un conflicto en un derecho humano, el comportamiento del gobierno es resolver el derecho humano. Entonces esa es la mejor forma que tenemos nosotros, es modificando la ley, que directamente lo diga. Y como tiene que ser tratado por terceros, que tienen que ponerse las pilas y funcionan en tal sentido, los que lo hacen bien, los que no lo hacen bien van a tener un dolor de cabeza porque van a tener que pagar las multas, porque estamos jugando con el tiempo, y acá el tiempo es lo que no nos sobra precisamente para cumplir con ese tema. Así que creemos que tenemos todo el tema cubierto, es el principio de lo que estamos haciendo, no estamos con esto resolviendo la vida, estamos recién empezando a trabajar en tal sentido y conquistando un pedacito del terreno perdido durante muchos años, así que quiero haberles contado más o menos una somera explicación de lo que estamos haciendo, así que si quieren hablar de este tema, charlemos de este tema, y si después hay otras cosas que quieran preguntar, también podemos charlarlo. Doctor, de Radio América, Oscar Orquera, usted habló de los 18 meses, sería el médico, el pediatra de la criatura que se encargaría de este test,
Y después, con respecto a la escuela, yo me perdí en su explicación, si me lo podría repetir, si hay un protocolo especial en caso de la educación. No, Gracias. lo que nosotros decimos que ante el trastorno del espectro autista tenemos que ponernos un formato para la detección temprana. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Es que en el programa médico obligatorio usted vacuna por primera vez al chico a los 18 meses. Entonces hay una conexión entre los padres y el médico inexorable. Usted tiene que forzosamente ir a esta situación porque es obligatorio. Cuando va, lo que nosotros decimos, bueno, entonces es obligatorio el MChat. Se sentará con los padres o con la familia y le hará todas las preguntas que le tiene que hacer para ver si encuentra algo de lo que tenga que desconfiar. Si encuentra algo de lo que tiene que desconfiar, ya lo tomará. Y no sé si lo resolverá el pediatra o un neurólogo específicamente o un especialista en el tema, pero será el que tome el tema para estudiarlo específicamente y llegar a conclusiones. Supongamos que no hay nada. No tiene otra cosa que seguir su vida de la mejor manera posible. Si tiene algo, porque los datos, las muestras estas que yo le contaba del MChat a través de los 16.000 casos que los pediatras ingleses lograron demostrar que le daba garantía entre 18 y 20 meses y entre 20 y 24 meses que los chicos estaban padeciendo el trastorno de espectro autista, con ese punto comenzamos a trabajar en todos los sentidos de lo que le acabo de mencionar. Entonces es fundamental que en ese momento, a través de la obligación de la vacuna y a través de la atención del médico, sea donde se haga forzosamente este análisis para que se pueda comprender si hay algo de qué preocuparse y comenzar a atenderlo. Nosotros decimos que en el marco de la modificación de la 24901, lo que perseguimos también es la posibilidad de que existan, que aquel que esté trabajando en la acción terapéutica sobre la criatura tenga la posibilidad de participar en cualquiera de las acciones, también en el trabajo, en cualquiera de las acciones que esté participando, porque si lo que estamos pretendiendo es que se incorpore a la sociedad, se integre a la sociedad, a lo mejor no es tan simple como apretar un botón y ya está integrado. Hay que ir reparando situaciones particulares que van permitiendo que ingrese directamente. Y a lo mejor para eso el terapeuta o los profesionales que están trabajando con él son los que más fáciles tienen posibilidades porque la confianza por simpatía se va construyendo y eso hace que sea mucho más fácil resolver la problemática que si usted lo tuviera que dejar a un tercero. Cuando decíamos ayer, y perdón por la referencia, pero en esto tiene mucho que ver con eso, cuando decíamos ayer en el tema de los talleres protegidos, no es tan fácil cuando nosotros hablamos de personal con distintas capacidades que uno lo trae, por ejemplo, al Congreso, que está cumpliendo ampliamente con lo que exige la ley en cuanto al ingreso de personas con discapacidad. Es imperioso, no solamente que entre, porque tampoco es fácil ir, vos trabajás en tu oficina, chao, plac, cerré la puerta y me voy. A los que están adentro también hay que prepararlos para que sepan cómo integrar a la persona. Si no lo hacemos entre todos es muy difícil. Entonces el objetivo es ese, que podamos ir cruzando con quienes están trabajando específicamente en la tarea terapéutica para que sean los que aporten el formato, la pillería que se puede comprender en términos técnicos médicos para enseñarle a quienes tienen que también receptar del otro lado cómo funciona en este sentido. Senador Fernández, Fernando Fraquelli de Canal 7. Senador, ¿qué lo motivó a presentar esta iniciativa? Nosotros veníamos charlando este tema y puedo insistir, la Argentina tiene muchas falencias sobre determinadas políticas. Muy común con esta, sí, Fraquelli, ¿sos sordo? Es muy fácil eso, ¿no? Más de una vez lo escuchamos. O aquel que dice, mogólico, o aquel que dice un gobierno autista, son las formas que creen que son expresiones o palabras vacías que están sueltas al viento y que se pueden ser utilizadas por cualquiera para descalificar. Y la verdad, ni descalifican ni califican. Es una situación particular que queremos comprenderla y ayudar a solucionarla. Nosotros decíamos en ese caso, con el tema de cuando hablamos de sonceras en el primer libro, del tema de los gobiernos autistas, ¿por qué no se dejan de joder con esta expresión? Que lo que hace es daño. A lo mejor no sabe el que lo está diciendo lo que significa o lo que quiere, a dónde quiere llegar. A veces los dichos populares que tanto uno se utiliza no saben ni de dónde vienen ni el daño que producen, como puede significar los 3 casos que yo le acabo de mencionar, o como cuando uno dice mostró la hilacha. Lo que no saben es que los judíos utilizan el sit con los flecos, y los flecos no es otra cosa que la interpretación de los 613 preceptos que alguna vez
Dios le dijo a Moisés que tenían que cumplir el pueblo judío. Cuando la Inquisición hacía de ellos una persecución cotidiana, algunos hasta se cambiaron de apellido y hasta se convirtieron de religión para salvar su vida. Y otros, más pertinaces, a lo mejor escondían el tzitzit para que no se vea. Y a veces la hilacha se caía, se mostraba la hilacha. Y mostrar hilacha significaba la muerte. Entonces, si no se sabe, no hablarlo de esas cosas. Todo el daño que se produce con la expresión, nosotros queremos convertirlo en cosas positivas. Lo dijimos en el libro sin tener mucho compromiso, porque no sabíamos cómo. Después nos encontramos con los padres. Y lo que nos cuentan los padres, más lo que nos cuentan los profesionales, más la vocación de hacerlo, logramos llegar a una propuesta que el ministro de Mansur nos acompañó y que Shedlin nos acompañó de muy buena gana para llegar a una propuesta común entre todos. Y eso es lo que pretendemos hacer. ¿Ok? ¿Algo más? No. Después no digan que no tienen conferencia de prensa. Listo, gracias.